Muy buenas tardes. En esta oportunidad abordaré el conflicto de intereses en el ejercicio de la abogacía. Este es un tema de gran importancia para la ética profesional, ya que la función del abogado no solo exige un conocimiento jurídico, sino también actuar con independencia, lealtad y transparencia, ya que la confianza del cliente depende de que sus intereses sean defendidos de una manera objetiva. Ahora, según Cristian Chocano, él opina que el conflicto de intereses por interés propio constituye un problema ético porque el abogado puede verse tentado a privilegiar sus intereses personales sobre los de su cliente. Incluso si actúa correctamente, la sola apariencia de un interés personal puede afectar la confianza y la credibilidad de su actuar como un profesional. Por ello, el conflicto de intereses no solo implica una conducta ilícita, sino una situación de riesgo que debe prevenirse. En cuanto a las teorías que explican este tema, se destaca un enfoque deontológico. Esta es una teoría en la cual el abogado debe cumplir deberes éticos como la lealtad, la independencia y la confidencialidad por encima de cualquier interés personal. Y desde esta perspectiva, lo importante no es solo evitar un perjuicio, sino también preservar la confianza en la profesión. Asimismo, una de las principales características del conflicto de intereses es que puede ser real o aparente, comprometiendo la objetividad y la independencia del profesional. Y en ese sentido, Beatriz Bossi del Mastro sostienen que el abogado debe evaluar cuidadosamente cada patrocinio y abstenerse de aceptarlo cuando exista un conflicto de intereses, ya que los valores éticos deben traducirse en reglas concretas de conducta. Por ello, el conflicto de intereses constituye un mecanismo preventivo que va a proteger tanto al cliente como a la integridad de la profesión jurídica. Y a continuación se presentarán dos casos que permitan observar cómo estos principios se aplican en la práctica. Ok, ahora vamos a resolver unos casos. El primer caso trata sobre un conflicto de intereses por representación sucesiva. El abogado Luis Ramírez asesoró durante varios años a la empresa Agroexport, por lo que tuvo acceso a información confidencial sobre contratos, estrategias comerciales y asuntos financieros. Tiempo después, un gerente de esa empresa lo contrató para demandarla por despido arbitrario, y el abogado aceptó el caso. En ese supuesto surge un dilema ético-jurídico porque aunque el abogado tiene derecho a ejercer libremente su profesión, también mantiene el deber de lealtad y confidencialidad respecto a la información obtenida de su cliente, de su antiguo cliente. Incluso si no utiliza esa información de manera directa, existe el riesgo de que influya en su estrategia de defensa. Por ello consideramos que debió rechazar el patrocinio, ya que aceptar el caso compromete la confianza del cliente anterior y constituye un conflicto de intereses. Como segundo caso, el segundo caso se refiere a una representación simultánea. El abogado, la abogada María Torres asesoraba a una empresa constructora durante la negociación de un importante contrato, ¿no? Mientras ese proceso seguía en curso, aceptó asesorar también a otra empresa que competía por el mismo contrato. Durante, eh, durante la negociación obtuvo información confidencial de ambas partes, como estrategias, propuestas económicas y condiciones de negociación. Aunque no existía un proceso judicial, los intereses de las empresas eran claramente contrapuestos. Dilema ético es que la abogada ya no podía actuar con total independencia ni garantizar la confidencialidad de la información. Desde nuestro punto de vista, debió rechazar uno de los encargos desde el inicio, ya que el código de ética del abogado exige actuar con lealtad, independencia y evitar cualquier conflicto de intereses que pueda afectar la confianza de los clientes. Ok, vamos a hablar acerca de las debilidades y fortalezas en cuanto al ejercicio del conflicto de intereses en el derecho. En primer lugar, una de las debilidades es la dificultad para identificar los conflictos potenciales. No siempre es evidente cuando existen conflictos de intereses, especialmente cuando se trata de antiguos clientes. En segunda debilidad tenemos la limitación al libre ejercicio profesional. En ocasiones un abogado lo que hace es rechazar determinados casos por razones éticas y no por legales. En tercera, tenemos la escasa regulación de situaciones complejas porque no existe un manual, no existe una regla en cual indique cómo tiene que actuar o cómo debe resolver un caso un abogado. Finalmente, para concluir las debilidades,
tenemos la dificultad para demostrar el uso de información confidencial. Muchas veces no es posible probar que un abogado utilizó información obtenida por un antiguo cliente o por un extraño. Es por eso que se tiene que evaluar, se tiene que centrar, se tiene que ver el riesgo, etc. Acerca de las fortalezas, bueno, en primer lugar tenemos que protegen la confianza entre el abogado y el cliente. Obviamente, pues esto garantiza que la comunicación sea neta. En segundo lugar, tenemos que salvaguardar el secreto profesional, pues si un abogado confía y un cliente confía plenamente, ambos confían en cada uno, no hace que la información obtenida se divulgue. En tercer lugar, tenemos que garantizar la dependencia y la lealtad profesional. Evita que el abogado represente intereses contrapuestos a lo que el cliente quiere. Y por último, de estas normas fortalecen la credibilidad del sistema de justicia porque promueven una actuación ética, transparente y responsable, generando mayor confianza a la ciudadanía en la profesión jurídica. Muy buenas tardes. Como grupo consideramos que el conflicto de intereses debería abordarse principalmente desde una perspectiva preventiva y no sancionadora. Si bien las sanciones disciplinarias son importantes para poder garantizar la responsabilidad ética del abogado, estas actúan cuando el daño ya se ha producido. Por ello, creemos que el verdadero objetivo de las normas deontológicas es evitar que el conflicto llegue a presentarse, protegiendo principios esenciales de la profesión como la lealtad, la independencia y la confidencialidad. Nuestra postura encuentra respaldo tanto en la doctrina como en la ética del abogado. Por ejemplo, Martínez Val señala que la independencia constituye uno de los pilares del ejercicio profesional, mientras que Cuadros Villena sostiene que la confianza entre el abogado y el cliente es la base de esta relación. Asimismo, el propio Código de Ética refuerza esta idea. En el artículo 44 se establece que el conflicto de intereses solo puede ser dispensado mediante el consentimiento expreso, previo y por escrito. Además, en el artículo 43 se reconoce la existencia de conflictos que ni siquiera pueden ser dispensados, lo que demuestra que el ordenamiento jurídico privilegia la prevención antes que la sanción. Aplicando estos criterios a los casos analizados, consideramos que tanto el abogado como la abogada debieron rechazar el patrocinio. En primer caso, porque el deber de lealtad y confidencialidad hacia el antiguo cliente no desaparece con la terminación del contrato. Y en el segundo, porque representar simultáneamente a empresas competidoras en una misma negociación genera un riesgo evidente para la independencia profesional. Finalmente, coincidimos con Chocano Davis en que el conflicto de intereses no depende de que exista un proceso judicial o de que se demuestre el uso efectivo de información privilegiada. Lo verdaderamente relevante es la existencia de un riesgo objetivo de que la independencia o la confidencialidad del abogado pueden verse comprometidas. En conclusión, prevenir el conflicto de intereses no protege solo al cliente, sino también que fortalece la ética profesional y preserva la confianza de la sociedad en la administración de la justicia. Ahora les presento 3 propuestas para prevenir el conflicto de intereses en el Perú. Ninguna de estas existe hoy de forma judicial en nuestro país, pero se basan en experiencias de otros sistemas jurídicos adaptadas a nuestra realidad. La primera es dejar de decidir los conflictos en blanco y negro. Hoy el artículo 44 del Código de Ética del Abogado solo permite decir si hay conflicto o no lo hay. Proponemos un sistema de 3 colores tomados de las directrices de la International Bar Association del 2024 para el arbitraje internacional. Rojo para lo que nunca se puede aceptar, naranja para lo que exige consentimiento informado y por escrito, y verde para los casos irrelevantes, como el ejemplo que da Chocano Davis de un abogado con acciones ínfimas en la empresa que va a demandar. Esta directiva se podría aprobar en 6 meses sin necesidad de una reforma legal. La propuesta busca que las murallas éticas dejen de ser solo una promesa de palabra. Aparici Miralles, citada en Azuaga Plasencia, identifica los requisitos que las hacen reales, como la separación física de los equipos, la prohibición de comunicación entre ellos, capacitación continua y auditorías externas. Por eso proponemos que el Colegio de Abogados exija esto a los estudios grandes que opten por usar este mecanismo. La tercera propuesta es crear una línea de consulta ética externa al propio estudio. Friedman explica que no siempre es confiable que el abogado decida solo si su propio interés lo está influenciando.
Por eso proponemos un panel rotativo que responde a las dudas anónimas en 48 horas. En conclusión, son medidas de bajo costo, fáciles de implementar y cierran un vacío real en la regulación peruana. Para cerrar, a lo largo de ese trabajo vimos que el conflicto de interés por interés propio del abogado no es un problema aislado, sino algo que puede aparecer en cualquier momento del ejercicio profesional, incluso cuando el abogado actúa de buena fe. El caso de Sepúlveda Girón nos mostró justamente eso, que un abogado que terminó comprometiendo la confianza y la lealtad que le debía a su cliente, sin necesidad de tener alguna mala intención. También vimos que la regulación peruana, centrada en el artículo 44 del Código de Ética, se queda corta porque solo exige revelar el conflicto y abstenerse, sin decir cómo hacerlo. Por eso, nuestra postura fue que no se debe limitar a sancionar después, sino también a prevenir antes. Y de ahí nacen las 3 propuestas que planteamos. En definitiva, ser abogado no es solo defender al cliente, es hacerlo sin perder de vista que la confianza es lo que sostiene toda esta profesión. Gracias.